noches, queridos estudiantes. Les saluda nuevamente su maestra Alexka Sofía Cruz Bravo. Bueno, el día de hoy tendremos la tercera clase. El tema de hoy, como pueden ver, es la colonización y sometimiento de los pueblos de Guatemala. Muy bien, antes de empezar con la clase, vamos a retomar nuevamente lo que estábamos viendo en la clase anterior. La clase anterior eran los procesos de invasión y conquista de los países de Centroamérica. Como podremos recordar, estábamos viendo que esta conquista ocurrió en el año 1524. Muy bien. Entonces, seguimos con los acontecimientos de ese año y de la conquista de Guatemala, que duró también 5 años. Proseguimos. Vamos a hablar de lo que es la colonización y el sometimiento de los pueblos de Guatemala en un breve resumen. Bueno, en la época colonial se consideraba como un término que se refiere a la colonización del territorio guatemalteco de sus habitantes indígenas, por representantes de los reyes de España como parte de su proceso de colonización en América. La colonización va desde la conquista de Guatemala en 1524 hasta la independencia de Guatemala en 1821. Los viajes de Cristóbal Colón, que eso recordemos fueron de 1492 a 1504, cambiaron los conceptos geográficos de la época. Entonces, en base a eso, los europeos se sorprendieron ante el hallazgo de las tierras y gente cuya existencia no tenían su conocimiento. Bueno, como podemos ver, en esto se podría decir así como por ejemplo, ¿verdad? Que yo venga y les pregunte, ¿ustedes cuántos habitantes creen que hay en Alaska? Ustedes me van a decir un número, pero no, realmente no va a ser el número exacto, ¿verdad? Porque no tenemos conocimiento de todos los habitantes que existen en esa región. No sé si me explico. Bueno, pues sigamos. Colón tocó tierra americana por primera vez en 1492, que fue cuando él hizo su descubrimiento de América, y su expedición duró alrededor de 14 años. Entonces, para los habitantes del Nuevo Mundo, o sea, de esta cuarta parte del mundo, como lo dijo Américo Vespucio, la sorpresa debió haber sido mayor. Los aborígenes de Guatemala no se encontraban cara a cara con los barbudos invasores, sino hasta 3 décadas después del primer viaje de Colón a las Antillas. Sin embargo, ya tenían muchas noticias de ellos, las cuales le llegaron por medio de la embajada mexicana enviada por el rey Moctezuma, y que según el memorial de Sololá, llegó a Ixinché en un tot de los 16 años de su revolución. Muy bien. Entonces, no sé si tenemos alguna duda de este tema. Recordemos siempre que en la expedición de Cristóbal Colón se utilizaron los 5 barcos y así para la conquista y sometimiento. Los principales actores o componentes, podríamos llamarlo también, fueron Pedro de Alvarado, Hernán Cortés y todo su ejército, ¿verdad? Entonces, prosigamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces podemos continuar. Ahora vamos a hacer unas actividades. Vamos a hacer preguntas explorativas. ¿Qué son las preguntas explorativas? Las preguntas explorativas son todas aquellas preguntas que nos ayudan a explorar qué es lo que el estudiante conoce. En este caso, yo les preguntaré a ustedes para saber qué es lo que ustedes saben del tema, y si en dado caso se necesita nuevamente la explicación para que tengamos una idea del tema, pues lo volveremos a hacer, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven las preguntas explorativas. Muy bien. Entonces, como primera pregunta explorativa, ¿cuáles fueron las partes tangibles para que ocurriera el descubrimiento de América? A ver. Muy bien.
¿cuántos dicen que fue Hernán Cortés? Muy bien. ¿Y cuántos dicen que fue Cristóbal Colón? No se vale cambiar respuesta. Muy bien. Fue Cristóbal Colón. Entonces, en eso nos podemos dar cuenta de que uno que otro estudiante se medio está perdiendo por ahí, ¿verdad? Retomemos nuevamente el tema con otra pregunta. Los años de Cristóbal Colón, de los viajes que hizo, ¿cuánto tiempo duraron y de qué periodo a qué periodo se desarrolla? Perdón. Muy bien, levanten las manos, yo voy a preguntar al azar. Muy bien, el estudiante que está ahí. De 1492 a 1504, muy bien. Entonces, como podemos ver, si estamos recordando fechas, eso es importante para sus pruebas finales. Recordemos siempre eso, ¿verdad? Las fechas sí son importantes. Ahora, muy bien. ¿En qué año ocurrió la independencia de Guatemala? Por favor, ¿alguien más? Ajá, el 15 de septiembre. ¿En qué año? Muy bien, en 1821, es correcto. Entonces, prosigamos con el tema que teníamos, que era la colonización y sometimiento de los pueblos de Guatemala. Entonces, ¿en qué año llegó a Ixinche en un top el rey Moctezuma? A ver. Sí, en 1510. Bueno, entonces como podemos ver, si estamos bien con las fechas, entonces procederemos a la siguiente actividad, que es una que todos se saben. Entonces terminamos con las preguntas explorativas y seguimos con el juego que se llama Simón dice. Muy bien, entonces empecemos. Esta actividad consiste en que Simón dice que suban los brazos. Simón dice que bajen los brazos. Muy bien. Ahora Simón dice que se sienten. Que se paren. Los que se paran se hacen para acá, por favor. Perdieron. Simón dice, y solo si digo Simón dice, realizan las actividades. También vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer Simón pregunta. Y me van a contestar de último los que perdieron. Muy bien. Simón dice que crucen los dedos. Simón dice que cierren los ojos. Simón dice que abran los ojos. Muy bien. Entonces, a los que perdieron, vamos a preguntarles una preguntita preguntosa. Pedro de Alvarado salió de la Ciudad de México ¿en qué año o qué día? Muy bien. ¿Alguien más? 15 de septiembre, dicen por ahí. 22 de agosto. 6 de septiembre. Cerca. 6 de diciembre, muy bien. El año en el que Pedro de Alvarado salió de la Ciudad de México fue el 6 de septiembre de 1523, que fue cuando ellos ya habían conquistado México. Entonces prosiguieron con los países de Centroamérica. Recordemos que después de México sigue Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Centroamérica, ¿verdad? Muy bien. Entonces proseguimos. Como podemos recordar, Hernán Cortés es el conquistador de México.
él envió una carta a Carlos V en el año 1524. Él informaba que había recibido la visita de más de 100 indios de la ciudad de Utratan, Quiché y Guatemala, Cachiquel. La gente que habla Cachiquel, ¿verdad? Era mayor en esos tiempos en Guatemala. No era tanta la distribución de Quiché, Man, Pocomán y así, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta gente se presentó a él ofreciéndose como vasallos o subdicios del rey de España y que habían enviado al capitán Pedro de Alvarado a someter aquellas tierras. Muy bien. Entonces, como estábamos viendo, Pedro de Alvarado salió de la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1523 con un ejército de unos 420 soldados en la caballería e infantería provistos de los mosquetes y pequeños cañones falconetes. Venían también 300 indios tlaxtecas como cargadores y auxiliares. Entonces podemos ver que para conquistar los países de Centroamérica realmente el número era pequeño, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ver el logro que estos tuvieron. Esto se debe al desarrollo que tenían ellos. Podríamos decir desarrollo de las armas, desarrollo del poder de convencimiento y así, ¿verdad? Sucesivamente. Muy bien. Entonces, así hemos quedado con este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Quién era Carlos V? Carlos V era el rey de España en ese momento. Como nos podemos dar cuenta, España siempre se ha dirigido, o mayormente se dirigió, por monarquías. El rey Carlos I, Carlos II, III y en este caso era Carlos V. El que era el monarca principal de España en ese año. También se le atribuye a Carlos España en parte la colonización de América y la imposición del catolicismo, porque recordemos, como veíamos en la clase anterior, nosotros no éramos como que países de fe a un solo Dios en absoluto, ¿verdad? Sino como les comentaba antes, teníamos diversos dioses para diversas cosas. Por ejemplo, teníamos un dios del agua, un dios del maíz, un dios del café y así sucesivamente, ¿verdad? En esos tiempos puede ser que el dios del cacao era el dios del dinero. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, y viendo que todos acataron bien el tema, podemos terminar con la clase. Nos vemos en otra cuarta clase que estaremos subiendo con el siguiente tema de el CNB. Muy bien. Estudiantes, así concluye la clase. Buenas noches.